Es un espacio de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. Este es un espacio que inicialmente, cuando lo hacíamos de manera presencial, se hacía solamente para nuestros egresados y estudiantes, y a propósito de estas nuevas formas de comunicarnos, este es un espacio que se ha internacionalizado, y yo diría, ¿y de qué manera? Nos han venido acompañando profesores de diferentes partes del mundo. Incluso hace un tiempo nos acompañaba el profesor Manuel Atienza, quien tiene una conexión muy importante con el profesor que nos acompaña hoy, profesor Juan Jesús Garza Onofre. Esta es un espacio académico de reflexión académica, de reflexión del conocimiento jurídico, y está dedicado no solamente para la comunidad académica de la Universidad Santiago de Cali, sino para todo aquel que se interese por el derecho desde todo punto de vista, desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista filosófico. Es un espacio propicio para esta actividad. Bueno, muy bien. En el día de hoy tenemos el placer y el honor de que nos acompañe el profesor Juan Jesús Garza Onofre. El profesor Juan Jesús es abogado de la Escuela Libre de Derecho, es máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y es doctor en filosofía del derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo diría que es crucial en el ejercicio de la abogacía, que es precisamente la ética y todas estas cuestiones que se cruzan con este tema en el ejercicio de la abogacía. Hay que decir que el profesor Juan Jesús, permítanme compartir la pantalla solo brevemente con ustedes para mostrar lo siguiente. El profesor Juan Jesús ha escrito un texto bastante interesante que toca sobre varios aspectos de la abogacía, y bueno, ese texto precisamente, ese texto, de ese texto o de parte de ese texto precisamente es que hoy el profesor Juan Jesús nos viene a hablar. Quería compartirles, a ver si puedo, quería compartirles una imagen del texto más reciente publicado del profesor, que ha sido publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde el profesor actualmente se desempeña en todas sus labores de docencia e investigación. Este es el texto que siempre, como le he dicho, desde la primera vez que lo conocí al profesor Tito, tiene un título bastante llamativo, ¿no? Entre abogados te veas, él de pronto ahorita nos hablará de qué se trata. Aproximación multidisciplinar en torno a la abogacía y análisis filosófico sobre su proyección en la teoría del derecho contemporánea. Hay que decir que ahorita, en unos minutos en el desarrollo de la charla, el profesor Tito Garza va a hacer un regalo a todos los participantes, que es precisamente compartir este texto para que todos puedan tenerlo en PDF y disfrutar de él, como algunos ya hemos tenido la oportunidad de disfrutar del texto. Bueno, como ya han venido participando, sabrán que este es un espacio en el que primero habla el ponente sin interrupciones. Vamos de 45 a 50 minutos. Luego vendrá un espacio para las preguntas, los comentarios, el diálogo con el profesor Juan Jesús, y cerraremos pues con unas últimas palabras. Bueno, sin más preámbulo, en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali y de la Maestría en Derecho,
Profesor Juan Jesús, yo te doy las gracias, infinitas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu tiempo, tu conocimiento, el conocimiento que has construido en tu tesis doctoral con nosotros. Estamos todos listos para escucharte atentamente. Te cedo entonces el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes y gracias, bueno, gracias a la Facultad de Derecho. De verdad que me parecen que este tipo de ejercicios es algo de lo poco bueno que nos ha dejado la pandemia, de ir cerrando las brechas entre las fronteras y poder intercambiar ideas a través de estas plataformas virtuales, y que sinceramente me parece que la Universidad de Santiago de Cali brinda el apoyo, y existe una vocación por seguir en la formación permanente de sus estudiantes y de su claustro y de exalumnos y de toda su comunidad. En específico, agradezco a Diego por la disposición y la invitación, y para ir contándoles un poco de qué es lo que me interesaría discutir con ustedes. Y claro que el libro se comparte, y yo creo que vale mucho la pena empezar a escudriñar sobre uno de los operadores jurídicos más desatendidos en la teoría del derecho, si nos tratamos del momento de teorizar sobre los distintos operadores jurídicos. Parecería que las altas cortes, los jueces, los magistrados, las juezas, las ministras, de un tiempo para acá han tenido una relevancia significante, sobre todo entroncándole con el giro argumentativo. Este giro argumentativo en la filosofía contemporánea, en donde te postula la importancia de la argumentación y de la racionalidad práctica en el derecho, ¿no? Y ahora todos leemos sentencias, y ahora se discute la sentencia de matrimonio igualitario de Ecuador, y ahora vemos la legalización de marihuana en Ciudad de México y demás, en distintas partes a lo largo y ancho de Latinoamérica, digamos, del sistema continental. La renovada faceta y el papel que han tomado las altas cortes, los tribunales constitucionales, parecería ser algo muy común. Parecería que un fenómeno que antes no sucedía, pero que al día de hoy está en boca de todos, ¿no? Y esto se celebra. Esto es una de las batallas que, como alumnos, cuando pasamos por la Facultad de Derecho, yo me pregunto muchas veces cuántas sentencias leí. Y bueno, quizá las emblemáticas o las más históricas, ¿no? Algunas internacionales, algunas de comparar y demás, pero leer sentencias no es algo que sea una práctica habitual en la tradición romano-germánica, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Entonces empieza un poco a cuentagotas a cambiar la cultura jurídica. Y dentro de estos cambios, que yo creo que tienen muchos beneficios y entroncan con una concepción mucho más rica del derecho, en donde se pueda entender la práctica argumentativa, una figura que ha quedado desatendida es aquellas personas que ejercen la abogacía, abogadas y abogados, que son quienes incendian, por así decirlo, ponen la primer chispa al momento de llevar a cabo un cambio o una revolución, una transformación jurídica en sede institucional. Entonces me parece bien interesante que tengamos que hablar de los abogados. ¿Quiénes son nuestros abogados? ¿Cuántos abogados hay en nuestros países? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Quiénes son quienes presentan las demandas? ¿Colectivos en lo individual? ¿Qué es lo que existe detrás? Entonces creo que hace falta mucha sociología de la profesión. Empecemos a ver cómo está el tema de la colegiación, ¿es obligatoria, no es obligatoria? ¿Quién puede litigar? ¿Cuánto cobran? Y demás cuestiones sobre el ejercicio de la abogacía. Entonces estas fueron una de las primeras inquietudes que me llama la atención, hablando de la figura que tiene este actor dentro de la teoría contemporánea del derecho y de todos estos movimientos que se conocen como el Estado Constitucional de Derecho. ¿Cuál es el lugar de los abogados dentro de las nuevas teorías constitucionales que postula estos tiempos actuales? ¿No? Dicho esto, la sorpresa, o por lo menos lo más interesante al hablar de abogados, es que cuando hablamos de abogados, lo que se dice de los abogados toma dos caminos. El primero parecería enteramente una invisibilización. No existen. De repente, uno solamente conoce las demandas, uno conoce los nombres de sus jueces de los tribunales constitucionales, de sus ministros en la Suprema Corte Mexicana,
pero pocos abogados, quizá algunos famosos, quizá algunos un poco estrafalarios y demás, pero por la cantidad de abogados muchas veces no se conoce y esto parecería que se invisibiliza. Quien que redacta la sentencia va a hacer exactamente lo mismo si es de derecha, de izquierda, de una formación, de otra, joven, un poco mayor, mujer, hombre, de algún género, de cualquier característica, entonces parecería que se invisibiliza y se borra. Y lo otro, que es donde empiezo a enlazar las ideas de esta charla que me gustaría compartir con ustedes, es que parecería que se toma a broma. En México existe un dicho que dice que la moral es un árbol de dar moras, ¿no? Groucho Marx dice, estos son mis principios y si no le gusta tengo otros, ¿no? Parecería que estas cuestiones en la abogacía, por ser una profesión eminentemente liberal, parecería que todo lo demás importa poco. Cuando lo cierto es que si empezamos a escudriñar un poco cuáles son las facetas de los abogados en el actual sistema de justicia, yo sinceramente soy un creyente de que es fundamental, es un actor fundamental para renovar el Estado de Derecho y que puede hacer muchísimo, muchísimo por consolidar la justicia y considerar las prácticas jurídicas para generar condiciones más igualitarias. Dicho esto, la particularidad que tiene el abogado, si no lo tomamos en serio, si no decimos solamente que es una profesión que tiene su chiste, y con esto también quiero iniciar, la particularidad es el carácter ambivalente. Toda la práctica y todas las cuestiones del derecho que entroncan con los abogados es que a diferencia de los jueces o a diferencia de los legisladores, hablando de la tríada, ¿no? Legislador, juez, abogado, parecería que el abogado es el único operador jurídico que tiene la doble faceta. Massimo Latorre, un jurista italiano, dice que el abogado es un operador anfibio, que goza de una doble cara, una doble virtud, que al mismo tiempo es un agente que responde al sistema y al mismo tiempo debe responder a los intereses de su cliente, del particular, ¿no? Entonces, vamos a empezar a discutir qué son los abogados o cómo están configurados los abogados dentro de la teoría del derecho, y al hablar de la teoría del derecho, nos enfocamos claramente en el tema de que no se le toma en serio, ¿no? Generalmente, no sé si en Colombia cómo sea el fenómeno, pero en México hay una cantidad de chistes sobre la profesión, ¿no? Y esto no creo que sea menor, creo que habla bastante de cómo se toma la profesión, ¿no? Entonces, me parece que hay catálogos enteros, ¿no? Aquí tengo una breve recopilación que les comparto un poco para romper hielo y empezar a hablar de esa ambivalencia, ¿no? Dice, ¿cuántos tipos de abogados existen? Dice, 2, aquellos que conocen la ley y aquellos que conocen el juez. ¿Por qué los tiburones no atacan a los abogados? Por cortesía profesional. Dice, ¿qué le dijo un buitre a un abogado? ¿Quién como tú que te los comes vivos, no? ¿Cuál es la diferencia entre un buitre volando y un abogado viajando en un avión? Que el buitre no obtiene millas de bajero frecuente. La lista es enorme. La lista en torno a los chistes de abogados parecería de nueva cuenta que entronca en esta idea de que a los abogados no se les toma en serio, ¿no? Dice que los abogados son tercos, son picapleitos y demás tal, pero si no los tomamos solamente a la ligera, si vemos solamente, si cuestionamos, si es más, abordemos este fenómeno sociocultural de los chistes, digamos, bueno, son chistes de abogados, es un fenómeno gracioso, sin mucha importancia, pero no es menor. Y aquí Foucault hizo una categorización cuando dijo que las 3 profesiones que mayor generaban centros de normatividad política era el sacerdote, ¿no?, los abogados y los médicos, que son 3 generadores a través de la escuela, la medicina y el derecho, que van generando hábitos dentro de ciertas sociedades para a partir de ahí dinamitar procesos que se pueden llegar a normalizar o invisibilizar. Y no es casual si nos focalizamos también en la estética, así como el sacerdote tiene la túnica, el médico tiene la bata, el abogado tiene la toga o tiene el traje. Digamos que son figuras un tanto que al mismo tiempo se burla, se invisibiliza, se desdeña, pero son fundamentales para el desarrollo y la fluidez de cualquier sociedad democrática. En ese sentido, si empezamos a tomarnos en serio la profesión, ¿no? A mí me gusta decir que es una profesión que tiene su chiste. Y tiene su chiste porque se hace mucha mofa, muchos chistes de abogados y muchos clichés, y recordemos esta escena de la serie de Los Simpson, cuando se imagina cómo sería un mundo sin abogados y demás, estas caracterizaciones, Saul Goodman y demás,
esta imagen negativa de los abogados tiene un anverso. Los abogados importan en el derecho, los abogados importan para el sistema de justicia porque cuentan con una faceta ambivalente. Entonces, me gustaría, después de dar esta introducción de por qué el menosprecio, por qué realmente tendríamos que abordar a la figura del abogado, pero no solamente desde una cuestión enteramente unilateral, unidimensional, que no desdoble al abogado tanto en sus prácticas relacionadas con el cliente y con el sistema. Hay que entender que cualquier tema que cruce por la abogacía tiene que tener el componente de la ambivalencia, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí vale mucho destacar dos cuestiones particulares del trabajo de aquellos que ejercen la abogacía. El primero es la relación que tiene con el cliente y el segundo, la ambivalencia que tiene con el sistema. Respecto al primero, a la relación que tiene con el cliente dentro de los temas morales, hay que entender que el análisis que a mí me interesa en estos momentos es decir, bueno, si el abogado es tan importante, si el abogado realmente nos lo tomamos en serio y dejamos de hacer bromas y nos cuestionamos más a fondo sobre las intrincadas relaciones de este profesional con las demás operadores jurídicas y con el derecho en general, vamos a ver que es muy difícil abordar el tema de la moral, ¿no? Para un juez sería sencillo. El juez tiene un código de conducta, tiene reglamentos, tiene códigos internos en que si lo llegan a desentender, si no lo llega a cumplir, existirá una sanción. Lo mismo para los legisladores, hablando de esta tríada de las tres grandes profesiones jurídicas en el Estado contemporáneo de derecho, ¿no? Entonces, el abogado, si nos vemos las relaciones morales, digamos, en relación al cliente, ¿no? Esta típica práctica de que el abogado tiene entera libertad para defender incluso un culpable, ¿no? Esta idea del abogado como profesional liberal, esta idea del free rider, de alguien que puede, en mayor o menor medida, hacer de su profesión absolutamente lo que quiera. ¿Por qué? Porque está amparado bajo la libertad profesional y al final del día tiene que ganarse el tiempo. Bueno, yo critico estas posturas de un ejercicio tan relajado de la profesión, ¿no? Una idea de un utilitarismo así, digamos, rampante, de creer que el abogado puede defender a cualquier persona y puede incluso en la defensa utilizar cualquier medio para defender a su cliente. Esta es una idea que encuentra mucho anclaje en el common law. Esta idea de que al final de cuentas es una idea de la profesión mercantilizada que encuentra muchísima resonancia en aquella hipótesis que postula que mientras se tenga dinero, mientras el sistema ponga condiciones para ejercer la defensa en iguales circunstancias, van a existir posibilidades de que un juez pueda decidir entre los dos mejores argumentos, entre que haya mejor estrategia. Bueno, esto quizá pueda funcionar en un mundo ideal, quizá pueda servir en mayor o menor medida para creernos esas ideas que pone Hollywood sobre cómo se hacen los juicios, sobre Tom Cruise, sobre todos estos, Alicia Flores, Ali McBeal y demás, ¿no? Pero en nuestros contextos latinoamericanos, las desigualdades son profundamente discordantes entre lo que pasa en las películas y lo que pasa en realidad. Por eso yo sinceramente creo que el Estado tiene que hacer muchísimo por regular la profesión, por saber quiénes son las personas que tienen una licencia para poder o no defender. Por eso tendría que aumentar las defensorías de oficio y el derecho a tener un abogado cuando no se tiene recursos para pagar. Dicho esto, las complejidades morales del abogado son muy intrincadas porque no puedes atender la otra faceta. No hay que olvidar que al final de cuentas, profesiones como la abogacía, el Estado tiene el monopolio para decir quién entra o quién sale de la profesión. Lo que pasa es que la excesiva liberalización de una eclosión de escuelas de derecho, de un constante aumento de los profesionales y sin ningún tipo de control y ni de control regulatorio para la profesión, ha decantado en esta práctica de todo vale y de si no lo defiendo yo, ya lo defenderá otro. O de se puede defender un culpable, un expresamente culpable. Claro que se puede defender. Esa no es mi posición. El problema es que la defensa se tendría que ser apegada a ciertas normas morales y cierta racionalidad que entronca a los abogados como parte del sistema. Entendemos que los abogados no solamente pueden responder al sistema, sí, se guiarán por pautas como el secreto profesional, se guiarán bajo pautas como la debida diligencia, pero al final del día
estos abogados hacen funcionar el sistema. Y cuando los mismos abogados quieren engañar al sistema utilizando el mismo derecho, creo que aquí sí es válido hacer un reproche desde los juicios morales o desde una perspectiva muchísimo más ética y no solamente enteramente normativista, ¿no? Dicho esto, vale la pena repensar cuáles son las ideas cuando hablamos de esta ambivalencia respecto al sistema, porque por un lado, el abogado, existen muchos abogados y ahora con este boom que hay del litigio estratégico, de los abogados activistas y de aquellos que presentan casos para que los jueces los tomen y puedan hacer transformaciones sociales que simple y sencillamente no vienen del Poder Legislativo, me parece un tema bien interesante y bien complejo cuando en mayor o menor medida se abordan las cuestiones de entender a la abogacía, a los profesionales del derecho, como personas que tienen en sus manos la posibilidad de entrar al sistema y desestabilizarlo, o por el otro lado, del mantenimiento. De esto no existen pautas claras y no existe como que en la Facultad de Derecho alguna carrera, alguna materia, alguna clase en la que te digan cuándo debes de actuar de esta manera, o qué es justo o qué es injusto, o por qué tendrías que empezar una cruzada a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, o por qué deberías, en sentido opuesto, oponerte fervientemente a través del derecho. Bueno, estas cuestiones es de lo que se trata la ética. Estas cuestiones es sobre lo que trata el derecho y es lo que vale la pena echarle una pensada, reflexionar en torno a cuándo aceptar o no aceptar un caso. Cuando el abogado tiene que entender su rol, a mí la figura que me gusta mucho es la del hacker, que entra al sistema y lo empieza a estabilizar y demás, lo empieza a revolucionar, y por el otro lado, cuando el mismo abogado decide tomar una faceta más pasiva o un rol muchísimo menos activo, ¿no? Estas ideas no son más que simple y sencillamente empezar a abrir reflexiones en torno a cómo debe ser el ejercicio de la profesión. La moral, recordemos que estamos en un tema enteramente relacionado con los juicios de valor y sobre la justicia, saber qué es justo y qué no es, debemos entenderlo muy directamente a ver el fenómeno valorativo como algo que no está positivizado, que no va a haber reglas escritas, va a haber algunas pautas de conducta generales, pero al final de cuentas serán acciones individuales las que vayan construyendo una determinada orientación hacia la defensa o hacia la postulación en el foro por parte de los abogados. Vamos a dejarlo así claro de una vez por todas. La verdad que el ejercicio de la abogacía implica necesariamente tener una reflexión sobre la concepción del derecho que tú quieres postular. En México existen, no sé cómo estén con el tema en Colombia, pero en México existen muchísimas personas profesionales que se dedican exclusivamente a la defensa de narcotraficantes confesos o que están relacionadas con el mundo del narcotráfico. Bueno, eso quizá podría ser muchísimo más sencillo y menos peligroso si tuviéramos pautas concretas sobre la defensa de este tipo de casos tan peligrosos. Y ojo, no digo que se va a quedar en la indefensión nadie, ni que de la noche a la mañana solamente se van a poder defender a víctimas o a personas que no son culpables, en absoluto. Lo único que sí creo, y me parece muy llamativo hacer el llamado, es que vale la pena tener en cuenta que el ejercicio de la abogacía no puede tomarse a la ligera, no puede guiarse enteramente por las pautas del mercado, porque si a la profesión la entendemos enteramente como una mercancía, como aquel que tenga dinero puede utilizar al abogado para defender y llevar a cabo la más celosa de las estrategias jurídicas, tarde que temprano esto se va a desbalancear. Y en este contexto tan profundamente desigual, en el que todos tienen el mismo acceso a la justicia ni el acceso a las mismas oportunidades, creo que el derecho a una debida defensa, a un debido proceso, el derecho a un abogado se debe cumplir, pero no extralimitando, no llevando hasta el extremo la liga que pueda manipular el sistema y muchas veces desestabilizarlo para obtener un beneficio individual y peor aún económico. Dicho esto, que solamente son algunas ideas que dejo sobre el tintero y que con gusto podrían tener en el libro que le hago llegar a Diego y que plasmo con mucha más calma estas ideas, lo que intento hacer aquí, después de seguir desdoblando las complejidades morales de la abogacía,
Lo que me interesa a mí más que nada es tratar de hacer una tipología de la moral de los abogados, porque dicen, todos los abogados son igual, todos los abogados son tiburones, son buitres, son cuervos, ave negra, ¿no? Chacales, les dicen aquí en México. Bueno, yo sinceramente creo que no. Creo que existen modelos y perfiles que se pueden ir tornando identificables y que para los abogados quizá más jóvenes, abogadas que empiezan su carrera en estos circuitos, pueden ayudarles a servir a imaginar cómo va a ser su futuro profesional. Esto para mí me parece de lo más interesante y que nos puede guiar en un futuro. Entonces, lo que yo hago aquí, lo que platiqué muchísimo con el profesor Atienza y con mi director de tesis, el profesor Luis Lloredo, y con varias amigas, también profesoras, la profesora Silvina Rebota y la profesora María Eugenia Rodríguez Paló, es entender que esta tipología, que la voy a hacer de manera ascendente, imaginemos una flecha que asciende, no es uniforme. A veces puedes tener un poco de este tipo de abogado, a veces de este otro, a veces puedes combinar las dos, a veces un día eres este y un día eres otro. La verdad, la manera tan plural en cómo se configura el ejercicio de la abogacía, creo que puede dar para muchísimo juego y poder ir identificando perfiles, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa es decir, bueno, planteamos desde el punto de vista moral cuáles son los principales rasgos de aquellas personas que ejercen la abogacía y tienen en cuenta estudiándolo desde un plano enteramente ético, ¿no? La primera tipología que a mí me gusta y que creo que es muy, muy difundida aquí en Latinoamérica es la idea del abogado inconsciente, ¿no? En el primer escalón tendríamos al abogado inconsciente. ¿Quiénes son los abogados inconscientes? Bueno, a mí me parecen aquellas personas que ni siquiera tienen en la cabeza, en cuenta, qué es la moral, qué es aquello que está permitido o no permitido. Digamos, para caracterizarlo así, es el abogado que se encuentra afuera de los hospitales que busca demandar médicos, aquellos que están persiguiendo casos. Los típicos anuncios, no sé si han llegado a Colombia, en México están empezando a llegar, de que si usted chocó, llame a esto y ganamos la demanda. Un poco el modelo gringo, ¿no? Ni siquiera saben que existe un código deontológico para la profesión, ni siquiera tienen en cuenta cuáles son los principales postulados éticos que rigen el derecho, ¿no? Ellos creen que el derecho simple y sencillamente es una actividad comercial y que no tienen en cuenta la menor cantidad de factores extrajurídicos que pueden influenciar su ejercicio, ¿no? Picapleitos, cuervos, aves negras, abogángster, chocarreros, pánfilos, este tipo de motes son endilgados a los abogados que por su ensimismamiento general empiezan a confundir lo pragmático con lo indebido, ¿no? Se termina negando la posibilidad de declarar válida o inválida cualquier tipo de acción desarrollada dentro de la faceta que desempeñan. Si bien esto me gusta decirlo, no hay que olvidar que cada profesión es un trabajo, no cada trabajo es una profesión, es decir, no cada trabajo es una forma de ganarse la vida. Pues de alguna u otra manera, la idea de prestigio, la idea de dignidad que encierra la profesión, excluye en ciertos trabajos profesionales, ¿no? Estos abogados inconscientes abundan muchísimo y están en mayor o menor medida constantemente relacionados con la mala praxis jurídica. Abogados que cobran más a sus clientes, abogados que engañan. Hay muchísimas ideas sobre estos tipos de abogados. Son los inconscientes. Imagínense, alguien enteramente liberal, alguien enteramente liberalizado de su profesión, que es enteramente inconsciente. Él cree que el derecho es simplemente una práctica para ganarse la vida, para ganarse el dinero, y así poder descargar el peso de su conciencia y hacer la vida más cómoda, ¿no? Es por eso que le llamo a los abogados, de este tipo de abogados son inconscientes. Imaginemos que ustedes conocen uno o varios, digamos que esa persona que hacen guardia fuera de los hospitales, como había dicho, abusan del cobro de honorarios, actúan como falsos licenciados en Derecho, no tienen ni siquiera pasado el examen profesional, no tienen cédula, divisan a la moral enteramente como algo menor, ¿no? No lo tienen en cuenta. Esto yo creo que es uno de los profesionales más peligrosos y que más daño ha hecho al derecho, el abogado inconsciente. Después del abogado inconsciente, en un segundo nivel, se me ocurre la segunda tipología,
que es el abogado inmoral. ¿A qué me refiero con el abogado inmoral? Si en el primero tenemos al inconsciente, que es un tipo que no tiene en la cabeza ningún atisbo por la reflexión ética y por cuáles son los parámetros de comportamiento más allá de lo que implica el derecho, el inmoral es aquel que cree que el derecho por sí mismo es una profesión inmoral y que la idea para obtener un triunfo, para llegar a alcanzar ciertas ventajas, es haciendo trampa. Es el típico abogado que para conseguir un expediente da un soborno, es aquel que confunde a conveniencia, aprovecha el secreto profesional, planea estrategias fiscales para evadir impuestos, defiende ciegamente a alguien que ha cometido algún delito. Tantos podrían ser los supuestos que simple y sencillamente dice, bueno, el derecho es inmoral, como es, estamos en una profesión corrupta, que ha estado corrompida durante muchos años, entonces el abogado es un mal necesario, ¿no? Y se asumen como inmoral. Es el típico de que, bueno, yo valoro mucho el abogado que va a defenderme hasta el extremo, no importando no solamente las vías legales, sino también aquellas vías extralegales. Así arman estrategias fuera de juicio, como puede ser mandar a gente a presionar, abran estrategias también en redes sociales, estrategias de comunicación. A ellos la inmoralidad, a diferencia del inconsciente, no es que no les preocupa, es que a ellos les parece normal. Para ellos la inmoralidad, mentir, para ellos llevar a largas un determinado proceso, simple y sencillamente les parece lógico. Aquí la voluntad y autonomía de los operadores está supeditada al fenómeno jurídico, ¿no? Para el caso en concreto, los abogados no serían más que inescrupulosos, siervos, hipócritas, al servicio de cualquier tipo de justificación y ausentes de toda racionalidad. Sí quiero ser bien clara la diferencia entre el inconsciente. Al inconsciente le da igual, él no tiene ni siquiera la necesidad de preocuparse, pero el abogado inmoral, que se puede confundir, a veces un buen inconsciente puede llevar a cabo actos inmorales y viceversa, pero en un entorno tan desigual, vuelvo a lo que decía al principio, creo que vale la pena denunciar este tipo de arbitrariedades, porque un ejemplo que se me viene en la mente y que me parece que va a ser tema en los próximos años, es la forma en cómo los grandes despachos de abogados ahora contratan software para no solamente espiar y no solamente tener más información para poder armar bien el caso, sino que ahora también compran software para ver cómo pronostican las sentencias de las altas cortes y de qué manera va a decir si va a ir a favor o en contra del caso, ¿no? Entonces, estos software que ya los conozco y que en algunos despachos de abogados ya los están utilizando, bueno, es algo inmoral, no está regulado, simplemente no es como que todos tengan acceso, sino solamente aquellos que tienen el dinero. Esto es creer que se puede hacer trampa para conseguir un beneficio personal. Aquí, de nueva cuenta, está la racionalidad que hablaba en el primer momento de la charla, en el que la inmoralidad viene a significar simple y sencillamente un ataque frontal contra la idea del abogado como un agente del sistema, ¿no? Yo creo que esta es la principal, es uno de los principales lastres de la profesión cuando se cree que el abogado no tiene nada que ver con el sistema y que por el contrario se encuentra ajeno al mismo, ¿no? En el tercer peldaño, ir un poco ascendiendo y dejando atrás esta tipología de los inconscientes y los inmorales, los abogados, en concreto, hablo de los amorales. ¿Qué es el abogado amoral? Amoral, recordemos, es decir, que no está inmiscuido en el fenómeno ético y que un poco está ajeno, ¿no? Un poco lo conoce y un poco no. Si el inconsciente está totalmente desatendido del mismo, el amoral es consciente de la inmoralidad, el amoral se limita a aceptar el derecho positivo. ¿Qué me refiero en específico? A que el abogado amoral entronca muy bien con aquella famosa descripción que hizo Norberto Bobbio en el año de 1950, más o menos 51, 53, en los 70, viene a rematar con una nueva postura sobre el positivismo ideológico. Es decir, el derecho único, derecho que importa, es el que está en la norma. Yo sinceramente creo que la gran cantidad de nuestros abogados y nuestras abogadas son amorales, son personas que creen que el derecho, ya como encierra una pretensión de corrección, como encierra un componente valorativo importante, tiene esta idea de que cumplir las reglas es cumplir también los estándares normativos éticos. ¿A qué me refiero?
Si el típico abogado que dice, yo no infrinjo las reglas, yo esto se puede, esto no se puede, esto es para mí una persona amoral. Es decir, alguien que por el mero cumplimiento de las reglas cree que está llevando a cabo un buen ejercicio ético de la profesión. La crítica que se podría hacer aquí, digamos que es tener una visión bastante relajada y bastante ferviente en el derecho. Todos nosotros sabemos que el derecho es imperfecto porque es una creación humana, a reserva de que aquí existe algún naturalista trasnochado y que lo podríamos discutir, pero yo creo que como creación humana y no como una inspiración divina, todos podríamos suscribir independientemente de cuál teoría de la justicia o teoría del derecho tengamos. Surge de una fuente social que son las personas cristalizadas en un parlamento o a través de iniciativas ciudadanas o demás vías que hay para llevar a cabo esta idea. Pero, en concreto, cuando hablamos de que es una creación humana, sabemos que es perfectible. Sabemos que va a tener a veces bastantes errores y que por lo mismo genera interpretaciones, dudas, lagunas, grietas que pueden ser aprovechadas. Y muchas veces la ley es imperfecta. Y no por el hecho de que la ley sea imperfecta, significa que ya también tiene un componente valorativo suficiente. Es decir, que cumple con todas las necesidades que implica la corrección que debe conllevar el derecho. Entonces los amorales van un poco relajados, en contraste con el inconsciente número 1 y con el inmoral que era el número 2. En cuestiones morales, este tipo de abogados plantea y conoce conscientemente las mayores coyunturas éticas que se le presenten en sus actividades habituales. Sin embargo, dicha inquietud oscila de manera precipitada entre la tendencia a aprovechar el máximo de límites permitidos por el derecho, por el fenómeno normativo y permanecer ajeno a algún tipo de responsabilidad. No, yo no tengo culpa porque aquí lo dice la ley, porque aquí lo establece la Constitución y esto me permite hacerlo. Bueno, hay cosas que no deben existir porque la ética, decía Javier Muguerza, la ética es aquella disciplina que no se encarga de las relaciones de este mundo. La ética es algo de otro mundo. Y sí, la ética hablamos de cómo ser mejores e ir perfeccionando constantemente nuestra actividad. Entonces, la moral, digamos que es un pragmatismo relajado, ¿no? Es llevar a cabo simple y sencillamente una armonización de los deberes morales en el ejercicio de la abogacía, empatándolos con lo que dice la ley positiva. Esto dice el código, entonces es válido, ¿no? Yo creo que la mayor cantidad de abogados, yo no creo que la mayor cantidad de abogados sean inmorales o la mayor cantidad de abogados son inconscientes. Yo creo que hay muchísimas personas que están haciendo grandes labores por la profesión. El problema es que son amorales, es decir, me limito al código mientras no sea delito, yo creo que se vale. Me parece que muchos abogados fiscales cuando hacen planeación fiscal, evaden impuestos y demás, pueden tener ciertas características con la moralidad. Vamos a ver de qué manera rodeamos la ley y podemos obtener algún beneficio. Casos hay muchísimos y de cómo darle la vuelta a la ley y se generan interpretaciones erróneas y se terminan cometiendo fraudes al espíritu de la ley. Bueno, eso es la moral. Eso es donde debe entroncar la moral, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación, en el primer nivel están los inconscientes que estarían un poco fuera de los parámetros éticos porque no tienen ningún tipo de responsabilidad a la manera como abordan el fenómeno jurídico. Después elevaríamos un poco las medidas hacia los abogados amorales, es decir, a los inmorales, son aquellos que creen que se pueden hacer incluso prácticas que serían consideradas delito porque el mismo derecho es tramposo y porque el mismo derecho no tiene esta necesidad de corregir las actuaciones, sino que tendrían que ser a través de algo muchísimo más amplio y mucho más de una visión macro. Y en tercero serían los abogados amorales, es decir, estos que mientras se cumple el derecho, ellos se sienten tranquilos con su conciencia. Yo creo que hay que ir más allá, ¿no? En el cuarto nivel está el abogado o la abogada moralista, que sé que la palabra moralista no tiene buena fama, y un moralista, digamos que es más bien una persona que está todo el día emitiendo juicios de valor y enarbolando su vida en torno a estas cuestiones. Bueno, yo creo que aquí vale la pena un poco desempolvar esta palabra, esta noción de la abogacía, y al abogado moralista me interesa identificarlo como aquel que en su práctica diaria tiene un sentido de justicia y de saber que muchas veces el derecho es imperfecto, el derecho como creación social permite cosas
Y muchas de estas cosas no se deben hacer por una cuestión de justicia, por una cuestión del principio. El profesor Manuel Atienza, la manera en cómo cataloga a estos abogados, los habla como abogados de riesgo moral, que me parece también interesante la calificación, pero es una persona que sabe que la profesión jurídica te va a llevar a coyunturas morales, pero esas coyunturas te tienen que llevar a la reflexión y colocar el talento y las habilidades jurídicas junto a los resultados que estás dispuesto a obtener a favor no solamente de tu individuo, de tu cliente, sino de todo un sistema. Si nos centramos solamente en el abogado como una relación uno a uno con el sistema, yo creo que aquí la balanza va a quedar totalmente a favor de un abogado amoral o de un abogado incluso inmoral. Pero si no sabemos corresponsables con el sistema, cómo las pequeñas acciones de los abogados van a ir construyendo mejores escenarios jurídicos y mejores escenarios en cuestiones de justicia, yo sinceramente que este abogado moralista en el que vamos a ir cuestionándonos sobre cuáles son nuestras implicaciones con los principios y con el derecho y con todas estas relaciones que vamos a entablar con el cliente, con el sistema, con nuestros colegas, con los fiscales y demás, yo creo que pueden hacer una mejor profesión y pueden ir pavimentando las cuestiones éticas para que al día de hoy simplemente tengamos abogados conscientes del riesgo que implica llevar a cabo esta profesión, ¿no? La idea del filtro moral es como que me gusta, bueno, ok, esto lo permite el derecho, esto lo dice la regla, pero ¿qué nos diría el deber ser? ¿Qué nos dirían los parámetros éticos, las reglas valorativas? Un operador jurídico que dialoga y reflexiona. A mí me encanta esta idea de ir creando una profesión cada vez muchísimo más consciente de las implicaciones que tiene una defensa inmoral o una defensa inconsciente, o simple y sencillamente decir, esto se vale porque lo postula la ley. Yo creo que es realmente, por eso valdría la pena educar en ética y por eso valdría la pena educar en filosofía del derecho y saber la diferencia entre ser consecuencialista y ser objetivista o ser fundamentalista o llevar a cabo una defensa y una concepción del derecho más empatada hacia lo pragmático y otra vez es más hacia una reflexión más integral y más comunitaria, ¿no? Entonces, yo creo que esto muchas veces la práctica te gana, la práctica y la liberalización de la profesión va a llevar a cabo estas ideas un tanto de difícil comprensión, pero no vale la pena despreciar o quitar así sobre la mesa estas ideas de crear operadores y juristas conscientes que sean verdaderas personas que puedan ir elevando las miras y metiendo la reflexión moral y saber si esto va a afectar intereses de terceros, si esto va a llevar a cabo ciertas problemáticas a futuro más allá del corto plazo y de la defensa férrea de los clientes, ¿no? En el último peldaño, y entonces vamos, otra vez recapitulando, está el abogado inconsciente, el inmoral, el amoral y el moralista. En el último peldaño, ya saben, cualquier extremo es malo, ¿no? Cualquier extremo se empieza a distorsionar un tanto la idea que se tiene de un justo medio, o digamos que la idea de Aristóteles que postula bastantes ideas en torno a la racionalidad y a la templanza. En el último extremo está la tipología que le llamo el abogado activista moral. Y aunque el activista últimamente, el juez activista, los activistas, derechos humanos y demás, tienen buenas ideas, tienen buena fama, tienen esta noción de ser activo y estar constantemente en lucha por los ideales de justicia, yo creo que también puede llegar a desbaratarse y hay muchísimas personas que se consideran abogados activistas morales. ¿Qué me quiero decir esto? Que antes que la ley, que antes que la Constitución, que antes que el propio reglas que postula el derecho en lo penal, lo civil y demás, antes que todo eso, pone por delante sus principios y sus creencias. Así como no existe un abogado Hércules, ¿no? En Dworkin, el abogado en la referencia que hace al juez Hércules, al juez todopoderoso y que conoce racionalmente cada uno de los casos y demás, a falta de ese abogado se utiliza Atticus Finch, ¿no? De Matar un ruiseñor, de esta escritora Harper Lee y demás, y decálogos y poesías y listados que postulan virtudes y el abogado debe ser racional y debe ser dialogante y debe contribuir a la justicia y demás, y cuántas
cuantas cuestiones bien peligrosas. Yo creo que eso sería bastante dañino y deformado, porque puede terminar en una completa, en un completo absurdo, creyendo que la justicia son ellos, que sus ideales van por delante de cualquier tema particular que pueda llevar a cabo la defensa de un cliente, ¿no? Esta postura encuentra afinidad por lo general en colectivos religiosos fundamentalistas dedicados a la defensa de ideales de sus creencias metafísicas o en agrupaciones extremistas bajo la tutela y el sustento de gobiernos de índole dictatorial. Es decir, aquí no importa lo que diga la ley. Aquí ni siquiera importa lo que no dice la ley. Aquí importa lo que sean mis principios. Aquí importa lo que sean mis creencias, y en ese sentido me parece muy peligroso el sentido opuesto. Es decir, yo voy a luchar contra tal causa simple y sencillamente, no porque lo permite la ley, sino porque solamente así lo creo, y esto me va a llevar a cabo dejarme la vida en este tipo de tipologías que son cargados más de prejuicios y la superioridad de sus valores, ¿no? Esto es un tema de metaética, y este es un tema que creo que valdría la pena repensar, y que sinceramente al día de hoy está teniendo también muchísima resonancia con la extrema derecha y con la extrema izquierda, ¿no? Hay que atenernos a lo que dice la Constitución y sobre eso tener una postura racional y de diálogo, ¿no? La ética dialógica ha tenido también muchísima resonancia en estos ámbitos y demás, pero sí creo que en el quinto peldaño, en los activistas, los activistas morales, puede ser bien interesante desmentirlos y saber de que antes de tus principios, antes de tus creencias personales, existe una racionalidad práctica en torno a un fenómeno colectivo, dialogado, socializado, idealmente en un parlamento, representantes y demás tal, que es el derecho, ¿no? Entonces, yo así veo esta tipología. Ojo, como cualquier tipología enteramente, es algo prescriptivo, ¿no? Que se puede combinar, que se puede modificar. No es como que nada más hay estos 5 tipos de abogados y no hay más. Claramente se pueden hacer combinaciones y demás tal, pero sí creo que queda muy corto esta caricaturización del abogado tramposo, del abogado así como el abogado del diablo, como estas películas y demás. Y también a mí detesto y me parece profundamente mentiroso y chantajista los decálogos de abogado que dicen que al abogado lo postulan como Superman o como alguien que debe de ser, llevar hasta el extremo de la ética. No, el abogado, antes que todo, es un profesional, y como profesional tiene que ganarse la vida con su trabajo. Eso me queda claro, y eso quizás sea uno de los factores que habría que seguir socializando y teorizando al respecto. Pero lo cierto es que no se debe aprovechar esa faceta de liberalización. No se olviden que el abogado, a diferencia del burócrata, a diferencia del juez, a diferencia del fiscal, tiene que ganarse su trabajo, el dinero para tener una calidad de vida y demás por sus propios méritos. Entonces también yo creo que son personas humanas que hay que ir humanizando, pero que vale la pena complejizar. Y mientras más nos acerquemos a conocer a nuestros abogados y a nuestras abogadas, creo que es momento de tener en cuenta, en el radar, muchas de estas ideas de complejizar una profesión que tiene su chiste, una profesión que no es algo que sea sencillo en absoluto, es algo que implica muchísima discusión, muchísima práctica, saber cuándo sí, saber que es mucho de casuística, que no hay pautas concretas, sirven algunos guías, sirven algunos códigos y demás, pueden servir, pero mucho es de analizar caso por caso, y que desde la academia, desde nosotros, desde la universidad, empecemos a traer casos sobre los abogados. Dejemos un poco de leer sentencias y nos pongamos a leer demandas. Que antes de conocer a nuestros jueces constitucionales, a nuestros ministros, a nuestros magistrados, empecemos a ver quiénes son los que defienden, quiénes defienden las causas, cuándo son sus honorarios, cuál es su ideología, cuál es su concepción de la justicia. Empezar un poco a abrir las puertas de la profesión y llamar la atención sobre estas importantes cuestiones, que si no lo hacemos al día de hoy, se va a crear un desbalance y vamos a crear solamente un derecho de los jueces, ¿no? Un derecho argumentativo en sede judicial, pero no olvidemos que buenas demandas generan buenas sentencias, que buenos argumentos desde el foro van y deben ser recogidos
por las altas cortes y al final de cuentas también por mucha cuestión de asesoría y mucha cuestión de negociación y muchas facetas plurales que tiene el abogado por su propia naturaleza. Entonces, de nueva cuenta, recapitulando y después de todas estas particularidades y advertencias sobre mi tipología de la profesión, inconscientes, inmorales, amorales, moralistas y activistas, yo sinceramente creo que el punto medio es el abogado moralista, es el abogado que es consciente, que es humano, que tiene que llevar a cabo su práctica diaria. Entonces, si nos centramos en este tipo de profesionistas, yo creo que tendremos más claro los límites profesionales del actuar de los abogados, ¿no? Saber que es posible cometer acciones inmorales sin infringir el derecho ante los riesgos éticos que conlleva el propio fenómeno normativo. Yo prefiero 1000 veces eso a alguien que, como el inconsciente, que ni siquiera considera que lo moral tiene cabida en su actuar, o los inmorales, que difícilmente pueden llamarse profesionales, cuyas consideraciones por la ética se encuentran rebasados por parámetros que dictan los contemporáneos cánones liberales, ni tampoco los amorales, que son perpetuamente indefinidos, ¿no? Que oscilarán de un lado a otro dependiendo de las coyunturas concretas, pero limitándose a corromper las normas jurídicas que deben satisfacer los fines y valores. Y no, el fenómeno jurídico es algo bastante complejo, es algo que simplemente creo que vale la pena teorizar, que vale la pena hacer mucha teoría del derecho, pero metiendo la discusión a los operadores jurídicos. Lo decía McCormick, ¿no? La aventura del derecho, la aventura de pensar las cuestiones jurídicas debe ser una tarea conjunta de sociólogos y de filósofos del derecho. Y yo creo que también tendría que ser más interdisciplinar. Tendríamos que hacer estadística, tendríamos que ver muchísimas cuestiones de economía conductual, tendríamos que ver antropología, tendríamos que ver psicología, tendríamos que ir sobre todo entendiendo, quitándonos esa idea que tanto daño nos hizo de mal leer aquel, de mal entender el derecho, en donde creemos que la sola idea de abrazar el fenómeno normativo, el fenómeno positivo, eso basta y sobra para estructurar la sociedad. De verdad que al día de hoy creer que las leyes por sí solas cambian realidades me parece de una absoluta ignorancia y de una soberbia, soberana soberbia, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas, los operadores de justicia, los operadores del derecho, jueces, abogados, demás fiscales, policías, burócratas, demás personas que se involucran en el fenómeno jurídico, son los que se encargan de llevarlo a cabo. Sinceramente, a mí la ética, como me la enseñaron, como muchas veces se lee en muchísimas cuestiones, libros, parecería poesía, y mala poesía, no poesía de Vallejo, no poesía de Simboyesca, no poesía de sus autores o autoras favoritas, sino que me parece enteramente empalagosa y creer que la deontología solamente se va a hacer mejores abogados y mejores abogadas leyendo este tipo de decálogos y leyendo estas frases de autosuperación, de coaching y de mindfulness, diciendo si se puede, vamos a ser mejores abogados. En absoluto. Yo estoy peleado absolutamente y critico muchísima una visión de la abogacía desde un plano enteramente edulcorado y dulcificado. Yo creo que hay que entrarle, yo creo que cada vez hay que cuestionar las coyunturas, yo creo que no será fácil, tendremos que hacer mucha casuística, tendremos que empezar a dialogar, a discutir y demás, pero es tiempo de entender que la ética de la profesión, que la ética de los abogados, de las abogadas, de las personas que ejercen la abogacía, no es algo unidimensional ni monolítico. Lleva a cabo muchísimas cuestiones en torno a la desigualdad, en torno a las características específicas, en torno a los parámetros valorativos, a lo que cada uno tenga su concepción de la justicia. Hay casos de abogados del diablo, hay casos de Jacques Vergés, hay casos de abogados que han hecho muchísimo teniendo claro su concepción de la justicia y cuál es la idea que ellos postulan del derecho. Yo también les lo digo como un partidario de una postura que conjuga la moral y el derecho, como es el positivismo a través de las instituciones democráticas que enarbola la Constitución en los diferentes estados contemporáneos. Yo sinceramente creo que los abogados tenemos una responsabilidad que tendría que ser diferenciada de la de los jueces, de los legisladores, de los fiscales, pero no podemos estar completamente ajenos, ¿no? Yo no comparto esa idea del sistema anglosajón
donde los abogados están un poco a la deriva y están un poco más hacia el mercado y hacia la autorregulación de ellos mismos. Por eso la idea de las barras es muy atractiva en Estados Unidos. Es la autorregulación de la profesión. Bueno, yo creo que en nuestros contextos latinoamericanos, el Estado debe hacer muchísimo trabajo por ordenar, por organizar y por tener cada vez una mayor comunión entre los abogados y el sistema de justicia, entre los abogados y sus clientes. Que existen padrones, existe trabajo pro bono, existe trabajo de clínicas, muchísimas alternativas que se pueden idear en nuestros estados, en nuestros círculos, en nuestros circuitos, para, en ese sentido, entender las complejidades que lleva el abordaje de la figura del abogado. Inicié contando algunos chistes para abogados, hablando de la desatención, hablando de la invisibilidad de estos profesionistas. Yo sinceramente creo que al día de hoy es una deuda que tiene la teoría del derecho con este operador jurídico. La teoría del derecho se ha centrado generalmente en las normas, generalmente en los jueces, en el legislador, el positivista decimonónico, la idea de Kelsen, la idea del legislador omnisciente, la escuela francesa, digamos que esta idea napoleónica del legislador como la boca de la ley, y después el juez y cómo ha ido mutando. Yo creo que estamos en deuda y no es un trabajo que le toque a los sociólogos, yo creo que es un trabajo que le toca a los teóricos del derecho ir cada vez añadiendo estos actores a la profesión, mientras los abogados no entren en la ecuación de la regulación, de los códigos éticos, de la manera en cómo abordan las relaciones clientelares, las relaciones con sus superiores, con sus pares y demás. Yo creo que sí vamos a estar en deuda con la creación de un buen sistema de justicia y de un mayor y de generar mayores condiciones para tener sociedades muchísimo más igualitarias y que tengan acceso a la justicia de manera uniforme, ¿no? Dicho esto, planteo aquí de manera muy rápida y muy atropellada lo que he estado pensando desde hace ya varios años y que todavía me falta muchísimo por teorizar, pero yo sí creo un trabajo bien necesario de ver qué es lo que ha dicho la teoría del derecho, desmentir a aquellos que hacen poesía sobre la profesión, aquellos que hacen cosas bastante románticas sobre la abogacía. Yo creo que es tiempo de entrarle de manera realista, de primer momento conocer a los abogados, por lo menos saber cuántos abogados existen en nuestros países, en las regiones, cuántos abogados son de oficio, cuántos son de aquellos que parten del Estado, aquellos que vienen de universidades públicas, de privadas y demás. Existen disparidades, precios y demás, y una vez que los conozcamos, vamos a intentar solventar todas estas carencias que no se abordan desde las cuestiones éticas ni las cuestiones morales. Si seguimos tomando a los abogados a la ligera, si no los centramos en la ecuación, si solamente nos centramos en las sentencias y no en los jueces, y no en los abogados, yo sinceramente creo que nuestro derecho al final del día va a ser cíclico y no va a terminar de abordar y llegar a otros espacios que han estado en deuda histórica con la sociedad. Ojo, no es el hilo negro, no intento tampoco llamar la atención sobre un tema nuevo. Lo que sí me ha gustado mucho y he tenido la oportunidad de platicarlo en distintos foros y con mis profesores y demás, yo creo que es tiempo de abordar la interdisciplina y abordar la ética de una manera muchísimo más atractiva y de algo que realmente ponga en coyuntura. Es muy fácil hablar desde lo normativo, hacer un decálogo, hacer simplemente líneas generales sobre algún tema en concreto, pero al momento de que lo aterrizas, de que le pones rostro, ya vemos que no es tan fácil. Entonces yo creo que vale la pena dialogarlo, discutirlo, y espero que esta charla, sobre todo en estos tiempos, vaya abriendo ideas y vaya entablando diálogos con otras latitudes y con profesores, academia, alumnos y alumnas y demás, pero que sobre todo les transmitan la urgente necesidad de incluir en la academia, en la teoría del derecho, a otros operadores jurídicos más allá de los jueces. La ética es algo que debe tomarse en serio, que al día de hoy simplemente no parece tomarse de verdad y no parece ser un tema que le interese al Estado ni que le interese a la profesión.
a de manera muy rápida y de manera muy general. Las ideas medulares de esta charla se encuentran en el libro que ya les compartirá Diego, y me encuentro a su disposición para cualquier pregunta, cualquier comentario. Yo de verdad sigo trabajando estos temas. A mí me interesa mucho hacer manuales de ética para el ejercicio de la abogacía, teorizar sobre los distintos perfiles de abogados. Aquí hablé de manera general para la ética de la profesión, pero claramente cuando hablamos de un abogado del turno de oficio, o cuando hablamos de un defensor público, no es lo mismo hablar de un abogado privado en un gran despacho de abogados internacional, tampoco es lo mismo de un laboral que un penalista y demás. Hace falta ir desmenuzando la profesión. No es lo mismo ser mujer en la profesión que ser hombre, no es lo mismo dedicarse a llevar litigios de alto impacto que a llevar casos de justicia cotidiana. Empieza muchísimo a dosificarse y a desmenuzarse la profesión. Me parece que es buen momento para seguir teorizando sobre este importante colectivo, y más en tiempos donde la relevancia social de la profesión ha quedado en entredicho por esta pandemia de afectaciones a nivel global al sistema de justicia. ¿Cómo nos vamos a poder reinventar después de esta pandemia? ¿Qué es necesario modificar? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la abogacía del mañana? Nuevas tecnologías, ética en las nuevas tecnologías, límites, parámetros y demás. Si pensamos que el abogado y la abogada sigue ejerciendo su trabajo de manera lineal, que esta no se modifica, se ha modificado en las grandes cortes, se han hecho reformas a la Constitución, se han modificado incluso planes de estudio, y ahora todos estudian género, y ahora todos estudian argumentación y demás, pero parecería que al abogado se le sigue formando de una forma anacrónica y decimonónica. Entonces, con esto doy por concluida la charla, y espero que haya sido de su agrado. De cualquier manera, dudas, preguntas, comentarios, me encuentro entera a su disposición, sea por redes sociales, sea por correo electrónico, lo que necesiten. De verdad, yo encantado de rebotar ideas sobre estos temas que me apasionan y que creo bien necesarios para el derecho. Entonces, con esto termino, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, profesor Juan Jesús. De verdad que muy interesante. Hay muchos puntos por discutir en todo lo que has planteado. Bueno, y este es el momento en el que podemos desde ya hacer preguntas, ya sea verbalmente, pueden pedir el uso de la palabra, ya sea por el chat. Y mientras ustedes van pensando las preguntas, me gustaría invitar a la doctora Viviana González, que es la coordinadora de la maestría en Derecho, que hoy nos acompaña, que también ha colaborado para que estos espacios sean posibles para los estudiantes de la maestría y en general para los académicos. Doctora Viviana, la escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias, doctor Diego. Buenas tardes para todos los presentes. Un gusto saludarlos. Gracias por su asistencia en este espacio académico que hemos programado para todos ustedes. En nombre de la Universidad Santiago de Cali, de la Facultad de Derecho y en especial de los posgrados en Derecho, le doy las gracias al doctor Jesús. Muy enriquecedora su conferencia. Muchísimas gracias, con grandes aportes pues a la sociedad, al derecho, a las instituciones. Muy amable para nosotros, pues es un gusto, un honor contar con su presencia, que haya aceptado nuestra invitación a compartir con todos ustedes, y también pues al doctor Diego León por su arduo trabajo en contactar a profesores como usted, doctor Jesús, excelentes académicamente. Bueno, otro tema quería compartirles es que nuestra maestría en Derecho en este momento se encuentra en proceso de acreditación de alta calidad. Tenemos todo para que nos acrediten. Quería socializar pues a las personas que se encuentran con nosotros. La Universidad Santiago de Cali ofrece una oferta de posgrados. Nosotros contamos con 7 especializaciones: especialización en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho de Familia, Derechos Humanos y Derecho Internacional Público. Contamos con 2 maestrías, maestría en Derecho Médico y la actual maestría en Derecho que
que, como les comenté anteriormente, pues se encuentra en proceso de acreditación de alta calidad. Bueno, no, pues darle nuevamente las gracias al doctor Jesús, muchísimas gracias a todos los asistentes, y bueno, pues vamos a abrir el espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Viviana. Bueno, este es el momento en que podamos dialogar con el profesor Juan Jesús Garza Onofre sobre este tema. Bueno, mientras siguen pensando las preguntas, me gustaría iniciar la discusión o el diálogo con un punto específico que me llama la atención de lo que vas planteando, estimado profesor Tito. Hay dos situaciones que me parecen interesantes dialogar en relación, digamos, con la perplejidad que a mí en particular me suscitan, ¿no? Que me llaman la atención. Una de ellas es cuando se dialoga sobre moral y sobre esta unión entre moral y derecho, y en este caso sobre esta conexión entre el ejercicio de la profesión y la moral. Yo creo que sería importante distinguir, y esta es la pregunta, ¿a qué moral se hace relación? Si se hace relación a una moral crítica, a una moral positiva, ¿a qué moral? Porque, pues digamos que esto nos pone en el riesgo, ¿no? Y más que en el riesgo, visto desde una óptica realista, en lo que tal vez el derecho se ha convertido, tal vez después de Durkheim, en que las preferencias morales, no solo de los abogados, sino de los jueces, se vehiculan, ¿no? A partir de la interpretación o de lo que ellos llaman interpretación. Entonces me llamaba la atención porque el punto medio del abogado, digamos, moralista y el activista moral, que es el extremo, ¿cómo reordenar esta cuestión ahí entre moral crítica y moral positiva cuando el moralista puede estar diciendo esta es mi forma en que yo veo el derecho, a través de una interpretación no de la moral, sino de su moral? Eso sería como una primera pregunta. Y otra va en este sentido. ¿Quieres que prosiga o respondes y luego...? Sí. ¿Ah? Si quieres las dos de una vez, sí. Sí, y ok, listo. Y la otra pregunta va en este sentido. Cuando se distinguen los planos del lenguaje entre pues el lenguaje de la ética y el lenguaje sobre la ética o metaética, es posible hacer una distinción de estas proposiciones que se producen en los dos planos del lenguaje, en los dos momentos, por llamarlo así, discursivos, y digamos que pues hay proposiciones éticas y proposiciones sobre la ética. Normalmente cuando se habla de esta distinción se acepta que las que tienen valores de verdad o falsedad son las proposiciones sobre la ética, mientras que las proposiciones éticas no van a tener ese tipo de valor de verdad o de falsedad, en razón a que son fundamentalmente normas, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de esa distinción lidiar con eso, ¿no? Esto es más una pregunta sobre tú que has trabajado tanto este tema. ¿Qué piensas en relación con eso? Hay muchos casos. En este momento hay un caso, está dos casos, diría yo, muy sonados en Colombia. Uno de un magistrado de la Corte Constitucional, un ministro, como dirían en México, que se sale de la Corte para ir a asesorar contratos millonarios, bueno, como lo han hecho otros también.
o un abogado de un expresidente que dice que dentro de un caso de corrupción de testigos y esto, de soborno a testigos, que dice que el dinero que se le daba a los testigos era una ayuda humanitaria y no un soborno. Bueno, digamos que no valdría la pena entrar ahora en el pormenor de los casos, sino más bien desde el punto de vista teórico, ¿cómo lidiar con esta distinción entre metaética y ética y los valores de verdad de las proposiciones pues que son producto del análisis o de la normación, en este caso de las conductas? ¿Qué piensas? Gracias, Diego, por las preguntas y bien pertinentes. Y te soy sincero, trataré de agruparlas y darte una respuesta que me parece que entrar a temas morales es mucho más movedizo que hablar de normas positivas y me parece por ende más retador, más complejo, pero por al mismo tiempo más apasionante y más atractivo. Esto sobre qué tipo de moral, la moral crítica, la moral social y demás, yo creo que, sobre todo la concepción de la justicia de la que me siento más cómodo y partidario, que es el objetivismo moral, yo creo que sí hay ciertos parámetros en los que podremos decir si algo es justo o injusto y si algo es válido o no es válido. Y ese punto final, más allá de la distinción tradicional de moral crítica, moral social, y cómo esta, al final de cuentas, la vemos como un reflejo que va dependiendo de momentos coyunturales y de ánimos no reflexivos, al contrario, algo bastante ferviente y bastante intempestivo. Yo creo que esta se alcanza a través de la deliberación y de las herramientas dialógicas que inspiran mucho las teorías de Habermas, hasta pasando por la teoría contemporánea de la argumentación y sobre todo entendiendo al derecho como la práctica de poder argumentar y poder derrotar, ¿no?, ciertos argumentos. Entonces, me queda claro que en muchos temas de moral, quizá la concepción que nosotros tengamos podrá determinar la trayectoria de alguna determinada discusión. Sin embargo, esto lleva a cabo de antemano un proceso de reflexión y que muchas veces puede ser a contracorriente. Claramente, muchas de las opiniones que tenemos de primera impresión y de los casos como los conocemos, que por lo general son a través de medios de comunicación y no necesariamente a través de una discusión jurídica o política bien pensada, son más bien fervientes y reflexivas. En ese caso, una de las lecciones quizá más interesantes que le he sido deudor de profesor Atienza es que la ética, al final del día, sería esa idea de ir luchando, de ir desmarañando, ir desentrañando, muchas veces a contracorriente, pero dándole fuerza a los argumentos que te hacen llegar a tal conclusión, ¿no? Y yo creo que en esto, Diego, y al auditorio con el que aquí estamos, yo creo que vale muchísimo la pena tener claro que el objetivismo no es el fundamentalismo, que uno puede cambiar de opinión, que uno puede ir modulando, uno puede ir cambiando. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia y porque los juicios de valor también van cambiando conforme a las circunstancias personales, colectivas y demás. Entonces, yo lo que aquí apelo, y creo que es una idea que tendremos que incluir en la discusión, es sobre todo a la congruencia o en poder argumentar posiciones que hemos dejado atrás o que hemos ido construyendo a través de la deliberación pública, sobre todo, y a través de la discusión. Ahora bien, respecto a la cuestión de la metaética, la ética en esto, y me parece que el caso que comentas del ahora abogado que se fue en un despacho, me parece claramente que son personas a los que sí yo valdría bien catalogarlos como dentro del espectro de amorales porque quizá lo permita, quizá el derecho no existe alguna regla que permita las puertas giratorias, que no permita que pueda renunciar a tu puesto como juzgador constitucional para irte a un gran despacho de abogados. Quizá la inmoralidad fue mentir, porque yo me quedé con que al principio era para la academia y después ya saltó a otro lugar, pero lo que sí me parece es que esa moralidad, más allá de si un juicio sea verdadero, falso, válido, inválido, yo creo que eso, Diego, sí se podría argumentar
para emitir un juicio de valor y decir que lo que está él haciendo a la mayor cantidad de personas, si lo argumenta, si lo explicamos y si lo dibujamos en su justa dimensión y como se ha escrito y se ha difundido y he hablado también con colegas allá en Colombia y demás, me parece una acción inmoral y que vale la pena reprocharla y discutirla y al final del día modificar el derecho para que en futuras ocasiones cada vez vayanse blindando más. O sea, algo que yo me parece muy, lo más fructífero de la discusión ética es que al final de cuentas yo no soy partidario de una juridificación absoluta de la ética. Todas las posturas éticas, claro que no, esto permite un juego, permite cierta flexibilidad. Lo que sí podemos es aprender de estos errores, aprender de estas grietas, irlas poco a poco resanando y constantemente irla mejorando, que no es otra cosa que la idea de el derecho como novela, o la idea de las cadenas y demás, para entre todos hacer lo que decía Nio del derecho, una práctica colectiva. Si lo dejamos enteramente al arbitrio de ellos, de los de arriba, o de los que están en el juego, o de los jueces y demás, nos vamos a desentender y al final del día va a pasar esto. Nos vamos a quedar solamente con nuestra moral individual, una moral crítica que no va a tener repercusiones. Yo creo que lo más interesante de las discusiones de metaética y de ética es esto, cuando impactan la práctica colectiva y te explican, y yo creo que esa es una de las grandes deudas que tiene el derecho o las cuestiones jurídicas de la actualidad, es que no solamente debe ser una práctica entre una casta o un gremio enteramente sesgado, sino tiene que ser algo abierto a la discusión pública, de mucha divulgación y de mucha pedagogía. Muchas gracias, profesor Juan Jesús. Bueno, tenemos entre los asistentes a alguien que también se llama Juan Jesús y que quiere, en efecto, preguntar de manera verbal. Te escuchamos, Juan Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes, tocayo. ¿Qué tal, tocayo? De México, Guadalajara, vi un tweet y por eso ando acá escuchando. Saludos a los presentes. Mi pregunta va sin ánimos de eximir de responsabilidad al gremio de los abogados en cuanto a su postura o la tipología moral en la que se encuadren. Sí a hacer énfasis, por ejemplo, en la responsabilidad social que tienen también los clientes. Porque por un lado puede haber un abogado que sea moralista o que sea activista moral, pero si se topa con un cliente que exclusivamente quiere contratar los servicios de un abogado inmoral o amoral o incluso inconsciente por la agenda que tenga de sus intereses particulares o la premura de su asunto, lo que sea, puede llegar a poner en una posición incómoda, por decirlo menos, un bonito eufemismo, al abogado que trata de hacer las cosas de una manera más apegada a una ética moral o humanista, socialmente responsable, por así decirlo. Entonces, la pregunta ahí más bien que quiero hacer es, ¿hasta qué punto deja de ser una responsabilidad exclusivamente del gremio el revisarnos como tal, dialogar, llegar a ciertos consensos de buenas prácticas profesionales? ¿Y cuándo empieza a ser una cuestión verdaderamente de política pública y de transformación social para que incluso, como dijiste bien, los chistes que sí tienen su trasfondo hasta de desprecio, de denoste a la profesión y a sus practicantes, deje de ser tal y se transforme en una justa apreciación, en una valoración de la profesión y lo que implica como elementos de transformación y regulación social que somos? Gracias por la pregunta, tocayo, y mucho gusto, y gracias por el comentario que me parece bien pertinente, y te soy sincero que fue algo lo que me pasó en mi investigación, y lo comparto, y porque creo que vale la pena hacerlo, porque es el proceso de cualquier investigación. O sea, yo empecé con una idea bastante deformada del ejercicio de la abogacía. O sea, para mí el abogado era el villano, era el maldito, era el que ensucia el proceso, era el que dinamita tal, por puras preconcepciones, por una práctica que tuve, por los años que trabajé y demás tal, pero sí quedaban como que muy resentido. A lo largo de los años me fui moderando, me fui matizando, y claramente no, el gremio es tan amplio que hay muchísimos factores que pueden dinamitar la profesión y que pueden hacerla
de beneficio colectivo para el Estado de Derecho o para el sistema de justicia, ¿no? Y me parece que si nos quedamos con el abogado litigante, yo creo que ni en eso podemos encontrar un balance positivo o negativo. Yo creo que hay una pluralidad y una heterogeneidad muy, muy, muy fuerte, y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo y hay que cada vez irlo moderando, y yo sinceramente creo que hay que trabajar en esa idea de saber de que no todos los abogados ni las abogadas son iguales. O sea, yo sí creo que hay personas diligentes, hay perfiles, y esto se puede servir al momento de elegir un abogado o una abogada. Aquí el problema, cuando hablamos del cliente o la responsabilidad colectiva de otros actores, ¿no? Y fue una de las críticas que me hicieron cuando defendí mi tesis. Me dijeron, oye, fantástico que ahora quieras poner a los abogados sobre la mesa, pero ahora también hay que poner al burócrata, también hay que poner a los fiscales, también hay que poner a los policías, y que la teoría del derecho empieza a hacer eso. Y que, bueno, yo tomo tu propuesta y también digo, claramente hay que sumar a los clientes, a las personas, a los legos, si los queremos verbalizar así, teniendo en cuenta la particularidad, Juan Jesús, de que aquella persona que va ante un abogado o que llega al abogado se encuentra en una posición de desventaja. Y aquí yo creo que cambia la ecuación, y habría que desarrollar otra teoría y otro libro y demás paper, pero me parece bien interesante y te doy algunas respuestas de primera impresión. Pero sí creo que muchas veces, muchas de las personas que van a buscar al abogado no es por gusto o por placer, sino más bien por necesidad. Y en esa necesidad, algunos están dispuestos a tener al abogado inmoral con tal de que gane su juicio, y muy poca gente va a ver racionalidad al momento de llegar y decir, oiga, necesito que me saque de la cárcel, necesito que lo defienda, necesito que lo meta tal. Y yo creo que aquí, Juan Jesús, vale mucho la pena entrar a las habilidades no propiamente jurídicas de la profesión, sino a saber cómo tratar al cliente. A mí es algo que me han reprochado muchísimo cuando doy esta plática a colegios de abogados o cuando lo doy en gremios profesionales. Me dicen, en la carrera nunca te enseñan a tratar con un cliente. O te enseñarán civil, 5 civiles, amparos, constitución y demás, pero no te enseñan a cómo cobrarle a un cliente, o cómo decirle que esto no se puede o que lo tendría que hacer alguien más y demás. Entonces, sin que sea una óptica paternalista, que yo, a pesar de eso, hay una parte del libro donde defiendo el paternalismo por el propio componente técnico que tiene la profesión. Yo sí creo que muchas veces el abogado debe tener un rol muchísimo más proactivo con el cliente, y antes de exigirle esta responsabilidad, sobre todo, que es una crítica que es muy conocida, que es creer que además de que el cliente va a buscar al abogado no por gusto, sino por necesidad, porque ya el agua se le encuentra hasta el cuello y demás tal, además tendría que tener cierta lógica y cierto sentido exigir algún tipo de conducta. No me parece del todo descabellada, pero sí creo que el abogado tendría que seguir elevando los estándares y decir, oiga, esto no se puede, y si no, yo no lo voy a hacer. Y si no, búsquese otro. Y si estas claramente son cosas muy, muy disparatadas, yo creo que para ese tipo de cuestiones habría que fortalecer la figura de los abogados de oficio, del turno de oficio, el derecho a la debida defensa cuando no se tienen los medios económicos para gozarlo. Decir, bueno, esto se vale, esto no se vale, se va a hacer el intento, se va a hacer la estrategia, pero saber que ese cliente o esa persona que va a enfrentar al sistema de justicia, en muchas ocasiones tienen que empeñar dinero, tienen que empeñar incluso su propia palabra, incluso su vida, para poder tener el acceso a un abogado. Entonces, yo creo que vale la pena teorizarlo y saber cuáles son los principales casos que generalmente, ya si entramos a cuestiones de grupos en condiciones de vulnerabilidad, de violencia y demás tal, yo creo que aquí sí valdría tener una postura muchísimo más paternalista y entendible, pero yo soy más partidario, por lo menos en este momento y es en el campo en el que me encuentro, de que los abogados se vayan formando en habilidades para la responsabilidad social que tienen, porque si no sería un republicanismo naif. Es lo que me pasa cuando hablo de electoral con mis amigos magistrados y demás. Ellos exigen que los ciudadanos
no solamente voten, sino que los 365 días del año estén al pendientes de la democracia, que cuiden la democracia, que velen por las sentencias que emiten, que digan que está bien, que sepan quiénes conforman los órganos electorales y demás. Y digo, me suena a un republicanismo naif, es pensar que todas las personas, que todos los individuos en este país tienen cubiertas sus necesidades básicas. Entonces, si muchas personas todavía están pasando hambre, pasando frío, no tienen cubierto su servicio de salud y demás, les vamos a exigir ciertas diferenciaciones de trato. Yo creo que por eso el rol del Estado debe ser mucho más activo y elevar la vara profesional y elevar el estándar profesional de los abogados para que sean clientes. Obviamente, si digo que el cliente llega a amenazarlo y el cliente es un poderoso narcotraficante o algo, yo creo que cambia la cuestión, y aquí sí respondería a tu pregunta haciendo un llamado a la responsabilidad social, pero sobre todo a entender muchísimo el rol de la divulgación y de cómo el sistema de justicia solamente se ve como algo ajeno que uno lo debe entender cuando ya es la última alternativa. Yo creo que aquí hace falta muchísimo, muchísimo trabajo por parte de la academia y por parte de los operadores jurídicos para hacer pedagogía y hacer divulgación para entender esto como un todo, porque sí, o sea, tu pregunta me parece muy pertinente, porque cuando Nino hablaba del derecho como una obra colectiva, como una obra entre todos, el derecho como catedral, lo van construyendo generaciones y demás, si mi postura es de que los abogados son formadores del derecho, son arquitectos y van diseñando y esbozando estas cuestiones, me queda claro que antes de los abogados están las personas que les llevan los casos. Y yo digo, bueno, los jueces le llevan los casos de los abogados, detrás de los abogados están las personas. Hay literatura, ahora que empiezo a verbalizar el tema, hay un libro que me gusta mucho que se llama La lucha por los derechos, de Charles Epp. Es un teórico anglosajón que él dice que los grandes cambios estructurales jurídicos no vienen de la judicatura, sino vienen de los movimientos sociales. Yo creo que hay algo hay de eso cuando vemos matrimonio igualitario, cuando vemos feminismo y demás. Yo creo que algo hay de eso los caracteriza como movimientos sociales. Si empezamos a desmenuzarlos, veremos personas, y esas personas tendrán que tener motivaciones particulares para poder llevar a cabo a buen término su juicio. Entonces me parece un gran tema, y me parece que son temas que rebasan el espectro de lo que nunca se ha hecho en teoría del derecho, que es, vamos a animarnos a ir no solamente en los operadores jurídicos, sino en los usuarios del sistema. Bueno, muchas gracias a Juan Jesús y a Tito para diferenciarles. Muy bien, hay una pregunta en el chat, de hecho hay dos. Alicia Monagas, que nos ve y nos escucha desde Caracas, Venezuela, nos pregunta: me gustaría conocer su posición en relación a la ética de los algoritmos y la utilización de la inteligencia artificial por los grandes despachos de abogados. Bueno, esto me parece que va a ser eventualmente una de las cuestiones que hay que empezar a regular. O sea, yo creo que el derecho, las nuevas tecnologías de la información, no hay que tenerle miedo. Me parece que las profesiones cambian. No soy partidario del fin de los abogados. Me parece que hay un teórico inglés que tiene muchísima resonancia, de apellido Soskin, que ha escrito mucho de esto y que nos vamos a desaparecer. Oppenheimer también por ahí alguna vez escribió algo al respecto, que no me gustó mucho, pero bueno, son posturas que dicen que la profesión va a desaparecer. Yo creo que no, yo creo que tendrá que ir armonizando muchísimos procedimientos y muchísimas cuestiones a través de medios electrónicos, y tendrá que hacerse una gran inversión por parte del Estado con las debidas precauciones en materia de identidad, de privacidad y demás temas. Algo en particular que me parece preocupante desde la profesión, lo primero es realmente que creo que sí vamos muy atrás. O sea, por más de que hay muy poca gente trabajando de derecho y tecnología, y sobre las implicaciones, y sobre hacer estadística, y vemos de acceso a internet y esto, yo creo que sí vamos bastante atrasados en el tema en comparación con otras profesiones, ¿no? Incluso yo diría los economistas, que aparecen que ahora hacen muchas cuestiones de datos, predicciones y demás. Yo creo que en el derecho todavía va muy atrás, y yo soy partidario de no tener miedo sin llegar a una posición extremista. Dicho esto de los algoritmos, esto ya es una realidad. Al meter datos, al meter bases de datos, analizar lenguaje y demás,
orientación, sexo, género, edad, formación y demás, se van a ir generando datos de cómo sentencian los jueces y demás, y estos algoritmos van a hacer que tarde que temprano lleguemos a un determinado momento en donde antes de acudir a un abogado, quizá el abogado meta tu caso a un software y el software te diga, tienes 70% de ganarlo, 30% de perderlo, estas son las probabilidades, 50-50, tú decidirás si no. Ojalá, de nueva cuenta, estas herramientas pudieran servir para todos y hacer la justicia un poco más accesible o tener por lo menos más posibilidades. El problema de estos grandes software, o por lo menos los casos que conozco, que fue un caso en Alemania, me parece que de nueva cuenta gozan de uno de los grandes pecados en este sistema, que es la desigualdad, y que en el acceso a estos medios solamente lo van a tener aquellos despachos que tengan dinero para construirlo, comprarlo, venderlo, ¿no? Si ahora ya se usan con muchos sistemas de búsqueda de jurisprudencia, muchas cuestiones para armar demanda de los grandes despachos, traducciones y demás, yo creo que la tecnología, de nueva cuenta, aquí tendría que tener el límite ético, pero pensando en la igualdad. Si la tecnología solamente nos va a servir para acrecentar la brecha entre aquellas personas que tienen dinero para pagar una buena conexión a internet o un buen software, yo creo que en ese sentido, tarde que temprano, va a ser darnos un tiro en el pie y de nueva cuenta hacer este postulado que a mí me produce tanto asco y tanto miedo, que es al final del día, en nuestros contextos latinoamericanos, no gana el juicio el que tenga el mejor abogado, gana el juicio la persona que tenga más dinero para pegar al mejor abogado, ¿no? ¿Y por qué? Por una cuestión de relaciones personales, por una cuestión también de estrategia, por una cuestión de medios, recursos humanos y demás. Entonces yo creo que tendríamos que ensanchar al Estado, a los mecanismos que puedan postular alternativas en el ejercicio de la profesión cada vez más igualitarias. Por el momento no hay nada regulado, hay que decirlo así. Yo creo que es una discusión pendiente y que apenas se empiezan a dar cuenta ciertas personas de que en los próximos 20, 30 años la profesión puede dar un giro profundamente radical si no se empieza a pavimentar el terreno para lo que sigue. Bueno, muchas gracias, Alicia, por su pregunta, y a ti, profesor Juan Jesús, por la respuesta. Hay una pregunta, me parece a mí, en el plano conceptual, sobre la diferencia entre lo inmoral y lo amoral. Sí, así y con eso me explayo más en el libro y cualquier duda. Digamos que el inmoral, bueno, es más fácil explicando primero la moral. La moral cree que el derecho, lo que está en la ley, basta para ser moral. El abogado que dice, yo no cometo delitos, al mismo tiempo estoy evitando cometer actos inmorales, es una persona amoral, que cree que el derecho, cumplir el derecho, es cumplir con los parámetros éticos, ¿no? Esto es un positivismo ideológico. Decir que el derecho lo dice es verdadero, es virtuoso, es funcional, es válido, ¿no? Esto es alguien amoral. Dice, es la evasión de impuestos, o sea, es decir, no, lo que hago es un ejercicio de creatividad, hago varias facturas, tal, digamos que el derecho no te lo prohíbe, pero sí rayan ciertos actos de inmoralidad. Mientras el derecho no te lo prohíbe, muchos abogados duermen con la conciencia tranquila. A diferencia de la moral, y yo creo que la moralidad está ampliamente aceptada en la profesión, ¿no? Y habría que elevar el estándar moral, pero el inmoral lleva a cabo el atropello de las leyes, y no solamente de las leyes, sino de actos fuera de las mismas, para poder lograr su cometido, ¿no? Es el típico caso que, bueno, en México hay una práctica, o había una práctica muy tradicional, de que si querías sacar un expediente, pues bueno, te reportabas y saludabas a algún secretario, algún tal, pásamelo, mándame una foto, gente que escondía expedientes y gente tal. Esas son prácticas inmorales que lo hacen para ganar el caso o que gana el cliente. Eso prácticamente es inmoral porque lo prohíbe el derecho y está mal, ¿no? Entonces el inmoral lleva a cabo su estrategia por el camino libre, y digamos que la moral lleva a cabo su estrategia siguiendo el derecho, pero sin preocuparse por otros parámetros más allá de lo que
estrictamente dice la norma jurídica. Muchas gracias Raúl Ávila por tu pregunta. Me excuso que omití mencionar tu nombre cuando mencioné tu pregunta. Muchas gracias Raúl y muchas gracias Juan Jesús. Bueno, tu tocayo dice que tiene otra pregunta. Sí, claro que sí. Perfecto. Con relación precisamente al tema de la incidencia del Estado en la regulación de la profesión y precisamente como un elemento o herramienta para garantizar o al menos fomentar que todos tengan el mismo servicio y acceso a la justicia, o sea, que se vea materializado su derecho. En Jalisco ya había hace unos años la iniciativa y causó escándalo porque se implementó la colegiación obligatoria para los abogados y otras profesiones, entre ellas la de los médicos, precisamente como un intento de garantizar que no hubiera tantos chacales o buitres o coyotes, nada más abogados que buscan picapleito, ¿no? Y que hubiera profesionales comprometidos con la profesión. Se trata de garantizar el acceso a un buen servicio jurídico y uno de los argumentos que surgió en contra de la propuesta de la iniciativa fue que los colegios se iban a volver un estilo de barras autorregulatorias de la profesión, que iban a convertirse en cotos de poder, en unos detentadores ilegítimos totalmente de la profesión. Ya no iban a ser el abogado, sino que iba a ser el consejo administrativo del colegio, que iba a decidir qué abogados podían entrar a colegiarse o no, cuáles iban a ser las cuotas que tenían que pagar para seguir colegiados, los requisitos de permanencia y hasta cierto punto incluso los casos que podían llevar, dependiendo de la materia, de la cuantía o del cliente. Entonces, ¿qué sería necesario para que incluso el Estado pueda no solo fomentar la defensoría de oficio y los abogados públicos, sino que desde el ámbito privado, desde la iniciativa privada, los propios colegios tengan una visión moralista de prestar el servicio correcto, con una buena incidencia política? Claro que conozco la iniciativa y me pareció un paso, me pareció bien interesante plantearlo desde lo local, ¿no? Cuando generalmente estos temas se discuten vía federación, vía senado, son las propuestas de hace algunos años que han tenido muy fuerte el tema de la colegiación. Dejarle toda la chamba a los colegios, en aquellos años escribí algo al respecto, me parece peligroso. Yo también estaría nervioso y tendría un poco de miedo dejarlo todo a la autorregulación, sobre todo, tocayo, por la gran cantidad de escuelas de derecho y de cédulas de abogados que hay. Porque de nueva cuenta va a generar una disparidad. Al final de cuentas, estos cotos van a ser clubes sociales. Vas a ser enteramente, los abogados de la escuela privada van a este colegio, los de la pública a este otro, tal. Entonces, al haber tanta oferta y tanta desregulación, me parecería que el Estado tendría que tener un rol más activo. Yo creo que en este caso se necesita mucha voluntad política y yo creo que hasta que llegue alguien al poder en turno, sea gobernador, sea presidente y demás, yo creo que tendría que darse cuenta de la importancia de los abogados y cómo estos pueden ayudar al sistema de justicia. En estos momentos se está debatiendo en México la reforma del sistema judicial, va a ser una reforma importante para modificar la naturaleza de la Suprema Corte, también para modificar a los defensores públicos y más. Me parece muy bien, pero el ejercicio libre de la profesión no se toca. El ejercicio libre de la profesión se tiene mucho miedo porque han creado un mercado al desregularla, al dejar enteramente el servicio a discreción de muchos operadores privados. Esto se ha completamente, se les ha ido de las manos y no puede dejarse enteramente a la autorregulación. Yo creo que tendrán que tener un papel importante los colegios para regular conductas de sus miembros, acceso, capacitación, asesorías, pero yo soy un partidario, por lo menos eso lo tengo claro, que la colegiación, tal como se ha planteado en las iniciativas, a mí no me convence y yo creo que el Estado tendría que tener un rol más activo en la manera en cómo se organizan los abogados. El problema es que esto cuesta.
El problema es que para esto necesitan reformas constitucionales, necesitan mucha voluntad política y necesitan mucha operación para poder ir solventando muchas ideas de monopolio en el gremio y muchas ideas tendientes a seguir cuestionando que la profesión renueve su vocación social y tenga una faceta pública. A mí algo del que más me ha interesado estos últimos años y he tratado de trabajarlo es la responsabilidad social de los grandes despachos de abogados. La cantidad en que facturan yo creo que tendría que ser proporcional al trabajo pro bono que realizan. Y no hay pro bono, es enteramente filantropía, es algún caso de algún amigo, algún caso conocido y demás. Entonces yo creo que lucrar con la abogacía, lucrar con el derecho, está profundamente arraigado en el imaginario de entender a los despachos como fábricas o como expendios de demandas y de sentencias sin ningún tipo de implicaciones de saber que están siendo parte del sistema. Entonces, yo creo que hay alternativas, necesitamos mucha voluntad política. La verdad es que es bien difícil abrir estos temas en el gremio porque implica ponernos nosotros mismos a criticar, a meternos en cintura, y sobre todo parecería que muchas de las iniciativas exactamente hacen eso, hacen espacios de seguir monopolizando el derecho para los abogados, de los abogados, como si nada más nosotros fuéramos un gremio autosuficiente. En ese sentido, sí vale la pena mucho escuchar a los clientes y hacer un ejercicio de creatividad, y ojalá algún estadista, algún político, tarde que temprano se dé cuenta del desastre que es la justicia en este país y de la responsabilidad no solamente viene de los jueces ni de los clientes, sino también de otros operadores jurídicos. Bueno, muchísimas gracias a Juan Jesús por su pregunta. Muchísimas gracias, profesor Juan Jesús, por la respuesta. Muchas gracias a todos por haber participado en este importante espacio. No sé si la doctora Viviana González nos quiere regalar unas últimas palabras ya para ir cerrando, y mientras ella va hablando de parte del profesor Juan Jesús Garza Onofre, vamos a poner en el chat el libro, su libro, en PDF para que ustedes puedan descargarlo ahorita mismo y puedan, como dije al inicio, disfrutar de tan interesante investigación doctoral. Doctora Viviana. Y bueno, me uno a las palabras del doctor Diego. Muchísimas gracias, doctor Juan Jesús, por compartir todos los conocimientos con nosotros. De verdad, muy enriquecedora su conferencia. A todos los asistentes, de igual forma, gracias por esos grandes aportes a la conferencia del día de hoy. Bueno, doctor Juan Jesús, usted está cordialmente invitado a la Universidad Santiago de Cali, tiene las puertas abiertas. A todos pues les doy las gracias por su asistencia y por sus grandes aportes. Bueno, muchas gracias, doctora Viviana. Ya pueden descargar en el chat de este espacio el libro del profesor Juan Jesús, que creo que hay muchas cuestiones ahí importantes, muchas cuestiones que reflexionar y aprender. En nombre de la Facultad de Derecho y la Maestría en Derecho de la Universidad Santiago de Cali, te damos las gracias, profesor Juan Jesús, profesor Tito, como de cariño le decimos. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos seguir compartiendo hasta de modo presencial cuando todo esto haya pasado. Y bueno, seguir repensando lo que es el derecho, lo que es la abogacía. Te agradecemos profundamente tu tiempo y haber querido compartir con nosotros. Bueno, me dicen que no aparece el libro, pero creo que... Sí, ya se está descargando. Perfecto. Ya, sí. Creo que sí. Bueno, me gustaría, profesor Tito, nos regales unas palabras de cierre y con esto vamos culminando. No, simplemente agradecer por la invitación. Yo encantado de rebotar las ideas y claramente son investigaciones en construcción y bienvenido cualquier crítica y cualquier idea. Me parece que hay que aprovechar estos tiempos de pandemia para seguir pensándonos y reinventando y entender que el derecho puede hacer mucho por la vida de las personas siempre y cuando no olvidemos que las personas mismas son las que hacen el derecho. Entonces, agradezco y yo encantado de estar por
por Colombia, que tengo la fortuna de conocer, pero no Cali, y la verdad que me muero de ganas. Esperemos próximamente estar por allá. Muchas gracias por el recibimiento y por la invitación. Encantado de la oportunidad. Bueno, perfecto. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.